Un caserón antiguo, que perteneció a un familiar distante, fue lo único que me quedó después de que el mundo se derrumbara a mi alrededor. Decidí mudarme, pensando que un cambio de escenario podría calmar mi mente atormentada. No sabía entonces que Nightbrook tenía sus propios demonios y que mi llegada solo los despertaría. El pueblo en sí era un lugar aislado, rodeado por densos bosques donde los árboles parecían formar muros impenetrables. La gente era extraña, con miradas furtivas y susurros a mis espaldas. Algo en el aire me hacía sentir incómodo, como si la sombra de un depredador acechara siempre cerca, aunque no pudiera verlo. El caserón, por otro lado, era exactamente lo que uno esperaría encontrar en una historia de fantasmas. Techos altos, pasillos largos y oscuros, y un frío constante que ningún fuego lograba disipar. La primera noche, al revisar las habitaciones, descubrí un desván cerrado con candado. La llave, antigua y oxidada, estaba en una de las gavetas del escritorio de la sala. No pude resistir la tentación, y con un crujido que resonó por todo el lugar, abrí la puerta. El desván estaba lleno de polvo y cajas viejas, pero lo que captó mi atención fue un baúl en el rincón más alejado. Dentro había libros viejos, objetos extraños y una piel de lobo. Era gruesa, oscura, y al tocarla sentí un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Una sensación de asco y terror me invadió al imaginar cómo había sido arrancada. La dejé caer al suelo, y fue entonces cuando escuché un ruido, un aullido bajo y distante que venía desde el bosque. No era un aullido común. Había algo en él, una nota de angustia y rabia que me hizo retroceder de inmediato. Esa noche apenas dormí. Los sueños estaban llenos de sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Al despertar, me sentí observado, como si algo estuviera esperándome, acechando en las esquinas más oscuras de la casa. Los días siguientes no fueron mejores. El aire en Nightbrook se tornaba cada vez más pesado. Las noches eran peores. El bosque parecía estar vivo, lleno de criaturas que se movían entre los árboles. Podía sentir sus ojos sobre mí cada vez que me aventuraba a salir después del anochecer. En una ocasión, mientras regresaba al caserón, vi una figura entre las sombras. Era un animal, un lobo, grande y con una mirada que no era natural. Me quedé congelado, incapaz de moverme mientras sus ojos se clavaban en mí. Pero no hizo nada, solo me observó antes de desaparecer en la oscuridad. Pensé que había sido mi imaginación, que tal vez el aislamiento estaba empezando a jugar con mi mente. Pero pronto, los encuentros se volvieron más frecuentes, no solo con el lobo, sino con otros animales también. Aves que volaban en círculos sobre la casa, emitiendo graznidos que sonaban casi como palabras. Un gato negro que se sentaba en la puerta principal, mirándome fijamente con sus ojos amarillos, como si supiera algo que yo no. El punto de quiebre llegó una noche en la que el aullido del lobo resonó tan fuerte y tan cerca que me despertó de un salto. No podía quedarme en la cama. Algo me impulsó a salir al patio, y lo que vi me heló la sangre. Allí, bajo la luz pálida de una luna que apenas se asomaba entre las nubes, estaba el lobo, pero no estaba solo. A su lado, una figura encapuchada se inclinaba sobre él, murmurando palabras en un idioma que no reconocí. De repente, la figura levantó la cabeza, y aunque su rostro estaba en sombras, sentí su mirada penetrante como si me atravesara el alma. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. El lobo emitió un gruñido bajo, y entonces lo vi. Sus ojos brillaban con un odio que no era de este mundo, y su piel comenzaba a desgarrarse, revelando algo mucho más monstruoso debajo. El lobo frente a mí se transformaba lentamente, sus músculos se hinchaban y sus huesos se extendían con crujidos nauseabundos. La piel se desgarraba, y lo que emergía era una criatura mitad hombre, mitad bestia, con garras que parecían capaces de desgarrar el acero. La figura encapuchada seguía murmurando. Cada palabra pronunciada parecía intensificar la agonía del ser que se retorcía frente a mí. En el instante en que pensé que no podía ser peor, la figura levantó sus manos hacia el cielo y la transformación se aceleró. El lobo, o lo que quedaba de él, se convirtió en una abominación, un hombre lobo cubierto de sangre y piel desgarrada. Sus ojos ya no eran simplemente feroces,
Estaban llenos de una rabia inconmensurable, un deseo de destrucción que parecía no tener fin. Mi cuerpo finalmente reaccionó y corrí hacia la casa, cerrando la puerta detrás de mí y bloqueándola con cualquier cosa que pudiera encontrar. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Me dirigí hacia la ventana, con la esperanza de que todo hubiera sido una alucinación. Pero lo que vi confirmó mis peores temores. La figura encapuchada estaba allí, mirando directamente a la ventana, susurrando palabras que penetraban en mi mente. Sentí una presión en mi cabeza, como si algo estuviera intentando entrar en mi cerebro. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Estaba atrapado en esa conexión, y fue entonces cuando lo comprendí. Esa figura era una bruja, una practicante de magia negra, que de alguna manera estaba ligada a la maldición que plagaba este lugar, y yo, sin saberlo, había sido arrastrado a su juego macabro. Me aparté de la ventana, con la piel erizada, y comencé a revisar frenéticamente los libros y objetos que había encontrado en el desván. Entre las páginas amarillentas, descubrí fragmentos de textos antiguos que hablaban de una maldición lanzada sobre Nightbrook hacía siglos. Las brujas, temiendo que sus secretos fueran revelados, conjuraron una maldición que convertiría a cualquiera que intentara descubrir la verdad en una bestia sedienta de sangre, un hombre lobo destinado a cazar en la oscuridad por toda la eternidad. El baúl que había encontrado, con la piel del lobo, era parte de un antiguo ritual destinado a contener la maldición, pero parecía que había fallado. O peor, mi llegada había reactivado el poder oscuro que yacía dormido en ese lugar. El tiempo parecía ralentizarse mientras digería esta información. El lobo, ahora una criatura monstruosa, seguía acechando alrededor de la casa, su gruñido bajo y constante como un tambor de guerra. Sabía que la puerta no lo mantendría fuera por mucho tiempo. Tenía que encontrar una manera de detenerlo, de romper la maldición antes de que fuera demasiado tarde. Fue entonces cuando lo vi, escrito en una letra casi ilegible al final de uno de los textos. El sacrificio de la sangre original puede restaurar el equilibrio. Mi sangre. Estaba atrapado en un ciclo en el que solo mi muerte podría detener el horror que estaba a punto de desatarse completamente sobre Nightbrook. Pero ¿cómo podía sacrificarme sin caer bajo el control de la bruja? La misma que, desde las sombras, había planeado todo esto. A medida que los pensamientos se arremolinaban en mi mente, sentí que algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Era como si la maldición estuviera tratando de reclamarme, de transformarme en otro de sus monstruos. El sonido de vidrio rompiéndose me devolvió a la realidad. La criatura había roto una ventana y estaba entrando en la casa. Sus garras arañaron el suelo de madera mientras su gruñido resonaba en las paredes. No tenía mucho tiempo. Me armé con el cuchillo más grande que pude encontrar en la cocina, aunque en el fondo sabía que no sería suficiente. Corrí hacia la sala, donde los libros y la piel del lobo yacían dispersos. La criatura me encontró allí, su figura grotesca iluminada por la pálida luz de la luna que se filtraba por la ventana rota. Podía ver el odio en sus ojos, pero también una especie de sufrimiento, como si estuviera atrapada en su propio cuerpo, presa de la maldición que la había deformado. Me preparé para el ataque, pero en lugar de abalanzarse sobre mí, la criatura se detuvo, como si algo la estuviera reteniendo. Entonces la bruja apareció en la puerta, su rostro finalmente visible, marcado por arrugas profundas y una sonrisa que revelaba un deleite sádico. Ella alzó una mano y, con un gesto simple, el cuerpo del lobo comenzó a retorcerse de nuevo, sus huesos crujiendo de manera inhumana. La transfiguración que presencié fue aún más horrible que la primera. La carne del lobo parecía derretirse y reformarse en formas cada vez más grotescas. Sus extremidades se alargaban y deformaban, sus músculos se hinchaban hasta casi explotar. Ya no era simplemente una criatura de pesadilla, era una manifestación viviente del dolor y el terror. El espectáculo de la transfiguración era tan espantoso que tuve que apartar la mirada, pero el sonido de carne desgarrándose y huesos rompiéndose seguía atormentando mis oídos. La bruja, con sus ojos brillantes y su sonrisa cruel, disfrutaba del sufrimiento de la criatura, manipulando su forma como si fuera una marioneta grotesca. La criatura, ahora una amalgama de carne retorcida y garras afiladas, lanzó un aullido desgarrador que resonó en lo profundo de mi alma.
Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que la bruja decidiera soltar su creación sobre mí. Tenía que actuar, pero mis pensamientos eran un caos. La única pista que tenía era el críptico mensaje sobre el sacrificio de la sangre original. Pero, ¿cómo podía ofrecerme en sacrificio y detener la maldición sin caer en las garras de la bruja? Desesperado, me acordé de la piel del lobo que había encontrado en el baúl. Tal vez, de alguna manera, ese pedazo de cuero grotesco era la clave. Con la criatura observándome desde el otro lado de la habitación, me lancé hacia la piel y la sostuve en mis manos. Sentí una energía oscura emanando de ella, como si estuviera viva, pulsando con un odio antiguo y feroz. La bruja dejó escapar una risa ahogada al verme con la piel. ¿Crees que eso te salvará, Hugo? Ese fragmento de carne es solo un trozo de lo que alguna vez fue mi sirviente. No puedes escapar de tu destino. Ignoré sus palabras, y en un acto de desesperación, coloqué la piel del lobo sobre mi cuerpo. Al instante, sentí un dolor intenso, como si mi propia carne estuviera siendo arrancada y reemplazada por la del lobo. Grité de agonía, pero no me detuve. Algo en mi interior me decía que esta era la única forma de confrontar la maldición, de luchar contra la bruja en sus propios términos. Mi cuerpo comenzó a cambiar, a deformarse bajo la influencia de la piel. Mis manos se convirtieron en garras, mi visión se volvió más aguda y mis sentidos se intensificaron. Pude oler la podredumbre en el aire, el sudor y el miedo que emanaban de la criatura de la bruja y sobre todo el hedor a muerte que rodeaba a la misma bruja. La transformación fue completa en cuestión de segundos. Ahora, yo también era una bestia, pero con una diferencia. Tenía control sobre mi forma. Aún conservaba mi mente, mis recuerdos y mi odio hacia la bruja que había desatado todo este horror. La bruja dejó de sonreír al ver en lo que me había convertido. Su control sobre la criatura titubeó por un segundo, y en ese momento me lancé hacia ella con una velocidad y fuerza que no sabía que poseía. Mis garras cortaron el aire y su carne como si fuera papel, pero, aunque mi ataque fue rápido, ella fue más astuta. Desapareció en una nube de niebla antes de que pudiera alcanzarla completamente, reapareciendo a una distancia segura. «¡Esto no ha terminado, Hugo!», gritó, su voz resonando como un eco en la habitación. «El poder que ahora posees te destruirá, te convertirás en lo mismo que odias». Pero no la escuché. Mi mente estaba centrada en una sola cosa: destruirla. La criatura, aún bajo su control, intentó interponerse entre nosotros, pero con un rugido de furia, lo destrocé con un solo golpe. La sangre y vísceras se esparcieron por el suelo mientras el monstruo caía, finalmente liberado de su sufrimiento. La bruja me miró con una mezcla de miedo y fascinación. Sabía que ya no tenía el control total. «Puedo ayudarte, Hugo», susurró, tratando de ganarse tiempo. «Podemos compartir este poder. Juntos, podríamos gobernar Nightbrook, moldearlo a nuestra voluntad». Me acerqué lentamente, sintiendo el poder oscuro dentro de mí crecer con cada paso. Pero también sentía que estaba perdiendo algo en el proceso: mi humanidad. Cada segundo que pasaba en esta forma me alejaba más de quien había sido. Con una última mirada de determinación, la bruja alzó su mano para lanzar un hechizo final. Pero esta vez, fui más rápido. Con un rugido que resonó por todo el caserón, me lancé sobre ella, hundiendo mis garras en su pecho. La bruja soltó un grito de pura desesperación, mientras la luz en sus ojos se extinguía. La magia que la sostenía se desintegró, y su cuerpo se desplomó en el suelo, inerte y sin vida. Mientras observaba el cuerpo inerte de la bruja, un extraño silencio cayó sobre la casa. Todo lo que había sucedido, el horror, la violencia, parecía haberse detenido en un instante. Pero dentro de mí, el conflicto apenas comenzaba. El poder que había tomado al cubrirme con la piel del lobo me estaba consumiendo, una oscuridad que crecía con cada latido de mi corazón. Sentí una presión en mi pecho, una fuerza que intentaba dominarme, moldear mi voluntad hasta convertirla en algo inhumano. Mi mente estaba dividida entre dos extremos: una parte de mí que luchaba por aferrarse a lo que quedaba de mi humanidad, y otra que se deleitaba con la brutalidad, que deseaba cazar, destruir y reinar sobre las sombras de Nightbrook. Miré mis manos,
aún cubiertas con la sangre de la criatura y de la bruja. Eran garras ahora, afiladas y letales. Un fragmento de mí, el Hugo que había sido, se horrorizó al ver en lo que me había convertido. Pero esa parte se hacía cada vez más pequeña, sofocada por el deseo de ceder completamente al poder. Salí de la casa tambaleándome, con la luna llena como mi única guía. El pueblo de Nightbrook yacía en silencio, sus habitantes dormidos e ignorantes del horror que se había desatado en sus proximidades. Pero yo sabía que la calma no duraría. Pronto, la oscuridad que había en mí reclamaría más sangre, más destrucción. El aire se volvió pesado, como si la misma noche estuviera consciente de lo que había pasado. Mis oídos captaron un movimiento en los arbustos cercanos, un susurro en la brisa. Un par de ojos brillantes se asomaron entre las sombras. Era un zorro. Sus ojos reflejaban la luz de la luna de una manera que parecía casi humana, pero había algo en su mirada que me hizo retroceder. Una inteligencia oscura, un juicio que me recordó que ya no era un simple hombre. Ahora era una aberración, un ser de pesadilla. Intenté gritar, descargar la confusión y el terror que se apoderaban de mí, pero lo que salió de mi garganta fue un aullido, un sonido animal que reverberó en la quietud de la noche. Y con ese aullido, algo se rompió dentro de mí. La barrera que mantenía mi humanidad a salvo se desplomó, y en su lugar, una ola de rabia y ansia de sangre me arrastró por completo. Corrí hacia el bosque, mis sentidos agudizados captando cada detalle. El sonido de mi propia respiración, pesada y gutural, se mezclaba con los latidos de mi corazón que resonaban en mis oídos, como un tambor de guerra. No quedaba mucho tiempo antes de que la bestia en mí tomara el control total. De repente, un extraño sentimiento de vacío me golpeó. Recordé las palabras de la bruja. El poder que ahora posees te destruirá. Te convertirás en lo mismo que odias. Y comprendí lo que había querido decir. Este poder no era una bendición, sino una maldición, una cadena que me ataba a un destino de muerte y destrucción. Sin embargo, en ese momento de desesperación, una voz surgió en mi mente, no de la bruja, sino algo más antiguo, más profundo. Reinicia, susurró, como un eco distante. La única forma de salvar este mundo es borrarlo todo y comenzar de nuevo. Era la solución final. Un reinicio inevitable. Si no podía controlar el poder, entonces tenía que destruirlo, aunque eso significara destruirme a mí mismo y a todo lo que conocía. Con la última chispa de humanidad que me quedaba, me dirigí hacia el centro del bosque, a un claro donde sabía que la energía de la maldición era más fuerte. El lugar donde había comenzado todo. Sabía lo que tenía que hacer. Allí, bajo la luna llena, comencé el ritual. Utilicé la sangre de mis manos, la tierra maldita y las palabras antiguas que había leído en los textos de la bruja. La tierra tembló bajo mis pies, y el viento se levantó, formando un torbellino a mi alrededor. Sentí que el poder dentro de mí se agitaba, resistiéndose a ser contenido. La bestia en mí rugía, luchando por salir, pero seguía adelante, concentrándome en las palabras, en el deseo de poner fin a este ciclo de horror. Y entonces, todo se detuvo. El viento cesó, el temblor se desvaneció, y un silencio absoluto cayó sobre el bosque. Miré alrededor, esperando algún signo, alguna señal de que había funcionado. De repente, una explosión de luz y oscuridad se mezcló en un torbellino devastador. El claro del bosque comenzó a desintegrarse, junto con todo a su alrededor. Los árboles, la tierra, el mismo aire se desvanecían en una vorágine de energía destructiva. Y supe que lo había logrado. Estaba reiniciando el mundo. La oscuridad me envolvió, y por un momento sentí una paz profunda, un alivio al saber que el horror había terminado. El dolor, el terror, todo se desvaneció mientras la existencia misma se reiniciaba.